Bienvenidos, este es el primer análisis de nuestra serie sobre el nuevo contrato social. Y hoy vamos a hacer algo interesante. Vamos a poner a dialogar a Platón y a Marx para intentar entender qué significa realmente el trabajo ahora que las máquinas piensan. Empezamos. Todo arranca con la pregunta que seguramente define nuestra época. Con la inteligencia artificial avanzando a una velocidad de vértigo, el concepto mismo de trabajo parece que se nos deshace entre las manos. O sea, ¿qué es trabajar hoy? ¿Qué va a serlo mañana? Para meternos de lleno en esta cuestión, vamos a imaginar un debate. Por un lado, tenemos la filosofía de Platón, que siempre nos obliga a definir bien de qué estamos hablando. Por otro, a Marx, que va directo al análisis del poder y la propiedad. Y en medio de los dos, a Glaucón, que representa a un ciudadano cualquiera, preocupado, lógicamente, por su futuro laboral en 2026. Bien, vamos con la primera parte, a ver cómo empieza esto. La conversación arranca, como no podía ser de otra manera, con la ansiedad de Glaucón sobre la automatización y una posible solución que está en boca de todos, la renta básica universal. Y aquí, de repente, ¡zas!, el diálogo destapa dos visiones del mundo totalmente opuestas. Para Glaucón, el trabajo es, lo que la mayoría entendemos, un intercambio, tiempo y esfuerzo a cambio de un sueldo. Pero para Marx es algo mucho más profundo. Es la relación fundamental que define las clases sociales. Si no tienes propiedad, si no tienes medios de producción, tu única forma de sobrevivir es vender tu capacidad de trabajar. Y aquí es donde Marx introduce su concepto estrella, la plusvalía. Y ojo, que no es solo un palabra económico, es para él el motor oculto del sistema. Es ese valor extra que genera un trabajador por encima de lo que cuesta su salario y que el dueño del capital acumula como beneficio, como riqueza. Y esto nos trae de cabeza a la paradoja de nuestro tiempo. La inteligencia artificial no es que elimine la plusvalía, es que la lleva a otro nivel. La máquina, que al final es trabajo y conocimiento acumulado, genera un valor inmenso. Pero, ¿quién se queda con ese excedente? Pues el dueño de la tecnología. Mientras tanto, la capacidad de negociación de un trabajador normal cae en picado. Entonces, claro, si se propone la renta básica universal como la gran solución para esta avalancha de automatización, el diálogo nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿De verdad es un camino hacia la libertad o podría ser una especie de correa invisible? Esta frase de Glaucón es brillante porque resume perfectamente el miedo de fondo. La idea de tener un ingreso mínimo para no caer en la pobreza suena bien, ¿verdad? Pero, ¿y si solo sirve para mantenernos quietos? Atados al consumo, sí, pero sin ninguna capacidad real de progresar, de construir un futuro. Y aquí está el punto crucial. Si no cambias las reglas del mercado, una renta básica puede ser como echar agua en un saco roto. El dinero que entra por un bolsillo se va directamente por el otro para pagar alquileres que suben, comisiones a las grandes plataformas tecnológicas o los intereses de las deudas. Al final, ese dinero vuelve a las mismas manos de siempre, a los dueños del capital. Y aquí el diálogo da un giro muy inteligente. Reenfoca el debate. La cuestión no es solo renta básica sí o no, sino la filosofía que hay detrás. ¿Estamos hablando de un regalo, de un derecho o de algo mucho más profundo? Esta tabla es oro puro. Demuestra que cómo llamemos a las cosas, cómo las enmarquemos, lo cambia todo. Si lo planteamos como caridad, es políticamente muy débil y no cambia nada. Si es un derecho ciudadano, es más estable. Pero el tercer modelo, el de la propiedad compartida, eso es revolucionario. ¿Por qué concibe ese dividendo no como una ayuda, sino como el retorno que te pertenece por ser copropietario de la riqueza común, ya sean los datos, los recursos naturales o, por supuesto, la tecnología de inteligencia artificial? La conversación avanza y nos hace ver algo evidente, que la fábrica del siglo XXI ya no es un edificio con chimeneas. Los famosos medios de producción, la fuente del poder económico, hoy son otra cosa completamente distinta. Hoy el poder económico real no está solo en las fábricas, reside en el control de las plataformas digitales que usamos cada día, en la posesión de los datos que generamos sin parar y en el acceso a la infraestructura digital. Quien controla esto, básicamente, controla la nueva economía. Bueno, y después de todo este análisis, ¿qué? ¿Cómo sería una solución práctica, una que de verdad funcione para el futuro que viene? El diálogo nos empuja a buscar un marco que lo integre todo. Un nuevo contrato social para la era de la IA no puede apoyarse en una sola pata. Necesitaría combinar, por un lado, una renta básica sí, pero blindada. Por otro, servicios públicos de muchísima calidad. Tercero, una participación real en la riqueza que genera la tecnología. Y cuarto, y muy importante, empezar a valorar y pagar por trabajos que hoy son invisibles: el cuidado, el trabajo comunitario, la creatividad. Al final la conclusión es bastante clara. Las críticas que hacía Marx en el siglo XIX son, de una forma casi inquietante, más relevantes que nunca. Nos recuerdan que la tecnología no es neutral, sino que amplifica las relaciones de poder que ya existen.
La verdadera batalla no es entre humanos y máquinas, sino sobre quién se queda con el increíble excedente que esas máquinas van a producir. Y todo esto nos deja con la gran pregunta, la pregunta que va a guiar toda esta serie y que, en el fondo, definirá el próximo contrato social y el tipo de mundo que vamos a construir en las próximas décadas. Ahí es nada.